Prenda ahí entonces. Gloria al Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria por los siglos de los siglos. Al que vive para siempre, cuya gloria es una gloria eterna. A todos los llamados por su nombre para gloria suya, los ha creado, los formó y los hizo, para que entendamos y le creamos y conozcamos que Él solo es Dios. Antes de Él no hubo Dios, ni lo será después de Él. Él solo es Dios, Él solo es el Señor. Y fuera de Él no hay quien salve. Aún antes que hubiera día, Él era y no hay quien de su mano libre. Lo que Él hace, ¿quién lo estorbará? Él es el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, como lo hizo en el Mar Rojo. Él es el que abre camino en el desierto y hace brotar ríos en la soledad. Y Él es el que borra nuestras rebeliones por amor de su nombre, y no se acordará más de nuestros pecados. Para los que son de Él, los que se han arrepentido y venido a su santo Hijo Jesús, Él sepultará nuestras rebeliones en lo profundo del mar, y nunca más se volverá a acordar de ellas. Al Dios de los cielos, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, a Él sea la gloria ahora y por todos los siglos de los siglos. Bien, queridos amigos, hoy vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles unos versículos que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Y allí, si lees tu Biblia, allí encontrarás estas palabras, que dice así: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Amén. Esta es ya la tercera vez que en el Evangelio de Mateo Jesucristo les anuncia a sus discípulos lo que iba a pasar. La primera vez les dijo que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Luego, la segunda vez también les había dicho que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas resucitará al tercer día. Y esta es ya la tercera vez que ya el Señor les anuncia su muerte a sus discípulos, pero que también les anuncia su resurrección de entre los muertos. Sí, el Señor había dicho que le era necesario ir a Jerusalén y padecer y ser muerto. Le era necesario ir, la cruz era inevitable. Si quería el Señor salvar a los suyos, si quería el Señor salvar a sus ovejas, a su pueblo que Él iba a redimir de entre las naciones, si quería el Señor salvar a todo aquel que en Él creyera y que no se perdiera, mas tuviera vida eterna, le era necesario ir a la cruz.
era algo inevitable, inevitable. El Señor había dicho a sus discípulos: yo soy el buen pastor. Lo puedes leer en Juan capítulo 10 versículo 11, donde el Señor dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Sí, y si el Señor quería rescatarnos y salvarnos del lago de fuego, oye bien, querido amigo, si el Señor quería redimir para sí un pueblo propio, un pueblo de Él, tenía que ir a la cruz. La cruz era inevitable y en la cruz tenía que vertir su sangre para el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice en Hebreos 9:22, oye bien, querido amigo, oye bien esta verdad, una verdad de Dios. La Biblia dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre, oye bien, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, hablando de la remisión de los pecados, del perdón. En la antigüedad, el hombre que había pecado antes, esto es antes de la venida de Cristo, tenía que traer un cordero de expiación. Ese cordero se ponía en el altar del holocausto. En ese tiempo existía el altar del holocausto, un lavacro y luego el lugar santísimo. En el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto por instrucciones de Dios. Bien, el hombre que había pecado tenía que traer un cordero en sacrificio por su pecado. ¿Por qué tenía que traer un cordero? Porque la justicia de Dios no podía ser pasada por alto. El trono de Dios está establecido en justicia. El Salmo 97 dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. La verdad es que Dios no tiene por inocente al culpable. Dios castiga la maldad. Dios hace juicio, justicia y juicio contra el pecador. Contra el pecado Dios hace juicio. Dios no pasa por alto el pecado del hombre y en ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Ahora, ¿cómo salvar a un hombre que es pecador, que es débil, sin pasar por alto su justicia? Dios estableció una manera. Al hombre que había pecado antes de venir Cristo al mundo, tenía que traer un cordero de la expiación. Lo traía al sacerdote a la puerta del tabernáculo, al levita. No a estos sacerdotes que se llaman sacerdotes hoy en día. No, eso está fuera de la palabra. Ese sacerdocio ya terminó cuando Cristo vino al mundo. Eran los levitas, sacerdotes establecidos por Dios. Y traían el cordero a la puerta del tabernáculo donde había un holocausto, un altar para el holocausto donde ponían el cordero. Y el culpable tenía que poner su mano en la cabeza del cordero. Era como transmitiendo la culpa a ese cordero inocente. El cordero tenía que ser un cordero que no tuviera defectos, porque ese cordero representaba el que habría de venir, a Jesucristo. Entonces ponía la mano en la cabeza del corderito como transmitiendo la culpa. La culpa iba a ser transmitida al cordero y el cordero inocente iba a morir por mi culpa. Ahora, la justicia de Dios, el sacerdote tomaba el cuchillo y mataba el cordero y su sangre era derramada en la arena del desierto. Se había hecho expiación por el pecado. La justicia de Dios quedaba satisfecha. Alguien pagó por mi pecado, pero ¿quién pagó?
el cordero, pero Dios en su misericordia entonces me salvaba a mí. La Biblia decía, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La culpa alguien tenía que pagar, el cordero pagaba, pero me salvaba yo. Dios en su misericordia tenía misericordia de mí y me salvaba, pero el cordero pagaba la culpa. Bien, todo esto apuntaba al Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, que iba a ser un sacrificio para siempre. No como en la antigüedad que cada pecado traiga un cordero. No. Un sacrificio que valía por todos. El sacrificio de su santo Hijo. Y Él mismo se iba a poner como expiación por el pecado. Él mismo iba a llevar nuestra culpa. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como anunció Juan el Bautista. Ahora la cruz por eso era inevitable. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no va a la cruz, la justicia de Dios no iba a ser satisfecha. Y entonces nosotros, oye bien querido amigo, nosotros íbamos a tener que pagar nuestra propia culpa y recibir el edicto de condenado para ser echado y apartado de Dios en un lugar de tormento, porque la justicia de Dios no se puede pasar por alto. Bien, Jesucristo vino a satisfacer la justicia de Dios. Él mismo iba a cargar con nuestro pecado, con el pecado de todo aquel que creyera en Él. Profetizado en Isaías 53, versículo 4 al 6, puedes leer: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, fíjese bien, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Había un castigo para poder que nosotros hiciéramos la paz con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ciertamente todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová o Yahweh, que se pronuncia mejor Yahweh, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Jesucristo no podía evadir la cruz, porque si Jesucristo no va a la cruz, ¿sabe quiénes se pierden? Toda la humanidad, desde Adán hasta Moisés, hasta Elías, hasta Eliseo, hasta Pedro, Juan, María, todos. Por cuanto todos han pecado, dice la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo que ha nacido de carne y hueso, todo el mundo excepto uno, que fue Jesucristo, aparte de Jesucristo, todo el mundo pecó. Nadie puede decir, es que yo soy tan santo que nunca he pecado. Sería un gran mentiroso. Pedro dijo, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. María dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Necesitaba un Salvador. Pablo dijo, Pablo, el más grande, que trabajó más que todos los otros apóstoles, porque eso lo dice la Escritura, dijo, palabra fiel es esta, lo pueden leer en 1 Timoteo 1:15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué él diría yo soy el primero? Porque él en su ignorancia, siendo un fariseo de fariseos, perseguía a la iglesia de Cristo. Y el primer mártir cristiano que murió, Esteban, murió a los pies de Saulo, que se llamaba Saulo de Tarso.
que fue luego el gran apóstol Pablo. Pero bien, la cruz era inevitable para salvar a la humanidad. Él vino a tomar nuestro lugar. Oye bien, querido amigo, Él vino a tomar mi lugar y el tuyo. Vino a ser clavado en esa cruz el Cordero sustituto. El sustituto. Primera de Pedro 3:18 dice que el justo, o sea, cuando habla la Biblia de el justo, habla de Jesucristo. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. O sea, para abrir el camino. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados, como dicen Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Él fue el que vino a ser tu sustituto y el mío. Él ya murió por ti para salvarte. En su amor Él se dio a sí mismo por nosotros. En su amor. La cruz fue el acto más grande de amor de Dios hacia la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios en la cruz dio al Hijo lo que más amaba. Dio al Hijo en rescate por nosotros, para que tú y yo, querido amigo, no nos perdiéramos. Y el Hijo se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue nuestro sustituto para hacer que, para reconciliarnos con Dios. A través de Él, oye bien esta verdad, querido amigo, a través de Jesucristo se nos anuncia la reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo, oye bien, el hombre sin Cristo está en enemistad con Dios. En enemistad. ¿Dónde lo dice? Romanos 5:10. Habla a los creyentes el apóstol Pablo y dice: porque si siendo enemigos, oye bien, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Lo captaste, querido amigo? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La reconciliación con Dios solo es posible mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para el que cree en lo que Él hizo por nosotros, se arrepiente y recibe a Cristo como su Salvador y Señor. Para Él, sus pecados son perdonados, es reconciliado con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 18 al 21, dice así. Oye bien lo que dice la Biblia. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Oye bien esa palabra. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y luego dice Pablo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Oye bien, por nosotros fue hecho pecado. ¿Quién? Jesucristo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, ¿qué pasa en la cruz? Cuando creemos en Él,
obedecemos a la fe, creemos el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. O sea que Él murió por ti, por mí, y que resucitó triunfante de entre los muertos. Pero que ahora Él llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que obedezcan a la fe. Como dice también en Romanos, el Evangelio fue anunciado para que todos los hombres en todo lugar obedezcan a la fe. La fe en Jesucristo hay que obedecerla. ¿Cómo se obedece? Cuando nos arrepentimos, queremos ya abandonar el pecado y las tinieblas, nos resolvemos darnos, ¿qué? La media vuelta. La media vuelta de las tinieblas a su luz, para caminar con Él, para obedecer a Jesucristo, nuestro nuevo amo y nuestro nuevo Rey. El que el Padre puso por Rey y soberano y juez de vivos y muertos, y que reinará por los siglos. Tenemos que obedecer a la fe, porque la salvación es por fe en Cristo, pero por una verdadera fe. Oye bien, querido amigo, una fe que produce arrepentimiento, una fe que produce volverse del mal camino, una fe que produce un abandonamiento del pecado para caminar con Cristo en obediencia. Por esa verdadera fe entramos a la gracia de Dios. ¿Sabe cuál es la gracia de Dios? Es la misericordia de Dios, el favor de Dios que nosotros no merecemos. La gracia de Dios nosotros no la podemos merecer por nada que hagamos. Dios extiende su gracia. La Biblia dice en Romanos, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Entonces Dios extiende su gracia a los de la fe, pero a los que tienen una fe genuina. La Biblia dice en Romanos que entramos por la fe, entramos a la gracia. O sea, cuando Dios ve que hay una verdadera fe, un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe que quiere caminar con Cristo, el Padre Eterno extiende su gracia en Cristo Jesús para reconciliarnos consigo mismo a través de su Hijo, para darnos la paz, para darnos el perdón. Efesios 2:14 dice, Él es nuestra paz, hablando de Cristo. Entonces esto pasa, somos reconciliados con Dios, obtenemos la paz con Dios y juntamente con la reconciliación viene el perdón. El único medio que tú puedes ser perdonado. No creas, mire, oye bien esta verdad, querido amigo. Y si usted se quiere salvar del infierno y de la condenación eterna, oye esta verdad. Que usted le puede confesar sus pecados a un hombre y arrodillarse ahí en esa casita que tienen y decirle todos sus pecados. Eso no te quita el pecado para nada. Sales de ahí igual que siempre. ¿Dónde está la sangre aplicada a la vida? La sangre que quita el pecado. ¿Dónde está el arrepentimiento? La penitencia no te va a quitar el pecado. Entonces, ¿para qué vino Cristo si me cargo una cruz a cuestas y subo un monte? Si eso puede quitar mi pecado, ¿para qué vino Cristo al mundo? Si yo lo puedo hacer por mis propios méritos. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muchos hoy siguen igual de perdidos que cuando empezaron quizque a madrugar a confesar sus pecados a un hombre. Siguen igual de engañados. Es que este mundo está lleno de engaño. Han torcido la verdad del Evangelio para coger adeptos, para coger dinero. Querido amigo,
Usted tiene que venir a Cristo, el que murió por ti en la cruz del Calvario. Lo que quita tu pecado es la aplicación de la sangre de Cristo. Esa que Él no pudo evadir la cruz. Esa por la cual le era necesario ir a Jerusalén a ser clavado, abofeteado, escarnecido por los gentiles y ser muerto. Esa sangre de la redención que dice la Biblia. La sangre de nuestra eterna redención. Hebreos 9:12 lo dice. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión, no hay perdón. Hebreos 9:22. La sangre del pacto eterno que dice la Biblia. Hebreos 13:20. La sangre que claman allá los 24 ancianos en el libro del Apocalipsis. ¿Lo puede ver? Los seres vivientes, los 24 ancianos que se postran delante del Cordero y dicen: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has redimido con la sangre. ¿Sabe qué? Dice que nos ha redimido. ¿Sabe qué es redimido? Rescatar, liberar mediante el pago de un precio. Él nos rescata de la condenación del infierno, nos redime. Eso es rescatar, liberar mediante el pago de un precio. El pago del precio fue ir a la cruz y derramar su sangre. Su sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón, para que fuésemos nosotros absueltos delante del Padre eterno, para que cuando comparezcamos ante Él no seamos condenados ni consumidos, porque Dios no pasa por alto su justicia. El hombre que no quiere venir a Cristo pagará su deuda y será condenado. Nuestra única opción, querido amigo, no es una religión, no es ir ante un hombre y doblarle tu rodilla y confesarle tus pecados. No, es ir ante el Hijo del Dios viviente, el que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario, venir a Él con un sincero arrepentimiento de querer vivir una nueva vida y recibirle como tu Señor y Salvador. La Biblia dice, 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5, la gran exclamación que dice allí, que dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios. A Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. La Biblia dice, antes de que se termine el último capítulo de la Biblia, acercándose al último versículo, Apocalipsis 22:14, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. ¿Qué ciudad está hablando? A la ciudad celestial, que dice la Biblia, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10, lo puedes ver ahí. La ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y que nos la describe Apocalipsis 22 y 21. La ciudad de Dios cuyas calles son de oro y que el trono de Dios está en medio de ella, y que los que entran al reino verán su rostro, y tendremos perpetuo gozo perpetuo para siempre. Bien, la cruz no se podía evadir. A través de la sangre vertida en la cruz del Calvario, Jesucristo nos redime, nos perdona, nos justifica. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Tenemos un nuevo amo, un Salvador precioso y un Dios eterno que vive y reina por todos los siglos.
Y además de eso, su Espíritu enviado a nuestros corazones para ser adoptados hijos de Dios. Tú tienes que tener algo del Padre eterno. Tienes que tener algo del Señor para ser su hijo. Y ese es su Espíritu. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O tienes el Espíritu de Cristo o no lo tienes. Pero para tener el Espíritu de Cristo morando en ti, tienes que recibir al dador de la vida, a Jesucristo, como tu Señor y Salvador. Bien, querido amigo, voy a dejarlo ahí. Hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes ser reconciliado con Dios. Si quieres entregar tu vida a Cristo y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. Él te escucha y Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte. Él entregó su vida por ti, pero ahora tú tienes que tomar el paso de fe y arrepentirte y recibirle como tu Salvador y como tu Señor. Bien, si lo quieres hacer, dile así: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que yo he pecado que yo he pecado y que he hecho lo malo y que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios que eterno, tú eres el Hijo del Dios eterno, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que moriste en la cruz, que moriste en la cruz, derramando tu sangre derramando tu sangre para el perdón de mis para pecados. el perdón de mis pecados. Creo que tú resucitaste triunfante de entre los Creo muertos que tú resucitaste triunfante de entre los y que muertos, vives para siempre. que vives para siempre. Y ahora te recibo en mi Y vida ahora te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Quiero una nueva vida. Quiero una nueva vida. Perdóname todos mis pecados Perdóname todos mis pecados. y escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida. y salva mi alma. Salva mi alma. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. que estén operando en mí. Lávame con tu sangre Lávame con tu sangre de todos mis de pecados todos mis pecados y sepúltalos, Señor, y sepúltalos en lo profundo del mar. en lo profundo del mar. Hoy me someto a tu señorío Hoy me someto a tu señoría y a tu autoridad. y a tu autoridad. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo. dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Gracias, Padre Santo, Gracias, Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida tu eterna. regalo de vida eterna. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, recibo tu gran salvación recibo tu gran salvación. y te doy gracias. Te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Encuéntrate en una iglesia cristiana, abandona el pecado, abandona los ídolos, empieza a caminar con Cristo y a leer su palabra y hazte bautizar en las aguas. Y que Dios te bendiga.